إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hoy vamos a explicar los dos nombres de Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman y Ar-Rahim. Ar-Rahman es el único que desea misericordia y bienestar para toda su creación en todo momento. Es decir, la misericordia de Allah por medio del atributo de Ar-Rahman abarca toda la creación y abarca su misericordia en todo momento. Quiere decir que Él es quien derrama sobre toda la creación bondades infinitas y se traduce como el más misericordioso. El nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, es exclusivamente para Él. Vemos que hay otros nombres que Allah subhanahu wa ta'ala tiene para Él, pero al quitarle el alif lam, es decir, por ejemplo, Karim, puede ser un nombre para una persona. Al-Karim es solamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces hay nombres que al quitarle el alif lam pueden ser aptos para seres humanos. No es el caso de Ar-Rahman. Ar-Rahman, aunque sea simplemente Rahman, es un nombre que solo y es exclusivamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Él se describe con este nombre en el primer verso de Surat Ar-Rahman, que lleva el nombre de este atributo de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice, el misericordioso ha enseñado el Corán y ha creado al hombre. Eso está en Surat Ar-Rahman, que es la sura 55, de los versos 1 al 3. Ar-Rahim quiere decir el siempre misericordioso. Allah es misericordioso con los incrédulos, con los creyentes, con el más piadoso y el menos piadoso de los creyentes, con los que lo conocen y los que no lo conocen. ¿Okay? Encontramos en el tafsir de Ibn Kathir que los efectos del atributo Ar-Rahman se extienden a toda la creación, mientras que los efectos del atributo Ar-Rahim se limitan a los creyentes. Los efectos del atributo Ar-Rahman, todas las personas y toda la creación de Allah lo experimenta aún sin merecerlo, en el caso de los seres humanos que tienen libre albedrío, o de los genios. Aún así, Allah subhanahu wa ta'ala no deja de ser Ar-Rahman con toda su creación. En cambio, Ar-Rahim se limita a los creyentes, a las personas que conocen y buscan la verdad y se someten a ella. Él es quien os bendice, así como sus ángeles piden por vosotros, para sacaros de las tinieblas a la luz. Y con los creyentes es Rahim. Aquí se traduce como compasivo, pero en la versión original del Corán se utiliza la palabra Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala, en su misericordia y en su infinita gracia, recompensa a los creyentes en la otra vida, debido a dos cosas, debido a su creencia y debido a los actos del bien. Con estas dos acciones, las acciones del corazón y las acciones de las extremidades, más la gracia de Allah subhanahu wa ta'ala sobre todas las cosas, Él admite a quien Él desee en su paraíso. Cuando sabemos que en la otra vida Allah subhanahu wa ta'ala limita su misericordia a los creyentes, entonces eso hace que busquemos adorar a Allah y acercarnos a Él para ganar su misericordia a otro nivel en el más allá. Como mencioné anteriormente, todos recibimos la misericordia de Allah por medio del atributo de Ar-Rahman. Pero sabemos que Él guarda una misericordia especial para los creyentes en el más allá. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo trabaja Allah subhanahu wa ta'ala o cómo lidia de cierta manera con los incrédulos en el más allá? Pues Allah subhanahu wa ta'ala aplica o se ocupa a los incrédulos con su justicia. Nunca Allah subhanahu wa ta'ala es injusto, Él es siempre justo. Si los incrédulos en el más allá no reciben esa misericordia especial de Allah, no reciben o no son beneficiados con el atributo de Ar-Rahim, entonces
reciben ciertamente la justicia pura de Allah subhanahu wa ta'ala. Y la justicia pura es la que los ha llevado a recibir en ese momento el castigo en el más allá. Ar-Rahman quiere decir el misericordioso en su totalidad y Ar-Rahim el especialmente misericordioso. Ambos nombres provienen de la raíz Ra-Ha-Mim. Estos nombres son similares porque requieren de una explicación paralela, y es que ambos provienen de la misma raíz, y de esa raíz proviene la palabra Rahma. Rahma es misericordia, es compasión, es bondad, es suavidad. Rahma es cuando una persona es amable, compasiva, tierna hacia la otra, es cuando hay un sentimiento de empatía. Y Allah subhanahu wa ta'ala mira todas esas cosas porque Él no solamente juzga el exterior puede que muestre o denote algo, pero el interior Allah lo conoce, Él sabe lo que hay dentro de nosotros, Él conoce nuestra vulnerabilidad. De ahí que Él sea misericordioso con nosotros. Nosotros nos podemos equivocar 1000 veces y ningún ser humano nos perdonaría 1000 veces. Ningún ser humano aceptaría estar en nuestra compañía si cometemos el mismo error 1000 veces, mas sin embargo Allah subhanahu wa ta'ala nos perdona una y otra vez. Una y otra vez. ¿Basado en qué? Basado en su misericordia, basado en que Él conoce el interior de las personas, basado en que Él conoce la intención de cada uno de nosotros, Él sabe lo que hay dentro. Y hay un sentimiento, pues obviamente, Él conoce nuestra vulnerabilidad y siente empatía por su creación. Entonces, Ar-Rahman y Ar-Rahim quiere decir quien posee mucha misericordia, mucha rahma, quien muestra, aparte de poseerla, la muestra, la demuestra, ¿ok? Y quien la expresa. Entonces, la posee, la muestra y la expresa. ¿Qué expresa? Su misericordia, su rahma. Cuando dos nombres de Allah subhanahu wa ta'ala tienen la misma raíz, esto enfatiza que Allah posee mucho de esa cualidad. En este caso, ¿cuál es la cualidad? La misericordia. Allah subhanahu wa ta'ala tiene una cantidad inmesurable de misericordia y nadie puede superarlo en ello. Y su misericordia es a niveles diferentes debido a circunstancias diferentes y de acuerdo a personas diferentes. Entonces, según las personas, según las circunstancias, según el momento, hay la diferencia en su nivel absoluto de misericordia. Hay veces que Allah subhanahu wa ta'ala nos quita algo y pasamos por una situación difícil, pero detrás de todo eso, aunque nosotros no lo podamos ver, existe y está su inmensa misericordia. Hay veces que nosotros sufrimos una prueba grande debido a su misericordia. Nosotros pensamos que es justicia, que es castigo, que es falta de amor, pero por el contrario, es misericordia de Él queriéndonos guiar, queriéndonos enseñar, queriendo rectificar nuestros asuntos. Entonces, detrás de cada cosa está la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, porque su misericordia es inmesurable. El nombre Ar-Rahman está en la estructura Fa'alan. Y el nombre Ar-Rahim está en la estructura Fa'il. Fa'alan y Fa'il son dos estructuras, dos moldes de sustantivos superlativos o sustantivos mubalaga. Tienen la misma raíz, Rahama, pero aplicados en esas dos estructuras nos da unos significados que, aunque tienen obviamente un significado paralelo, tienen exclusividades para ellos mismos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Rahman y Rahim? Rahman es un superlativo en mayor grado que Rahim. Por ende, Ar-Rahman significa aquel con una gran y extensa misericordia.
Por otro lado, Ar-Rahim es aquel que tiene extensa misericordia, pero se la expresa a quien él desea. Ar-Rahman abarca la misericordia de Allah sobre toda la creación, incluyendo a los incrédulos, incluyendo a los desobedientes, incluyendo a aquellos que hacen cosas terribles en contra de la ley de Allah, que son corruptores de la tierra. Ar-Rahim, en cambio, abarca su misericordia especial solo para los creyentes. Lingüistas del idioma árabe opinan que la estructura fa'il indica continuidad. Es decir, por eso traducimos Rahim como el siempre misericordioso, debido a que la vida en el más allá es eterna. Entonces, los creyentes que reciban o sean beneficiados por el atributo de Ar-Rahim recibirán ese tipo de misericordia sutil permanentemente, continuamente, porque la vida del más allá es eterna. De ahí que Rahim esté en la estructura fa'il. También el hecho de que es una misericordia exclusiva. En el más allá, los incrédulos serán tratados con justicia y los creyentes con rahma pura, con misericordia pura. Sabemos que Allah no castigará a una persona excepto lo justo, lo que se merece. En cambio, la recompensa que Allah le da a las personas es mucho más grande, mucho más inmensa de lo que esa persona en verdad se merece. ¿Ok? Entonces la misericordia de Él en el más allá es derramada continuamente, para siempre, eternamente. En otro lado tenemos la misericordia de este dunya, y es donde nosotros recibimos o somos beneficiados por el atributo de Ar-Rahman. Esa misericordia de Allah abarca toda la creación, todo lo que existe. Todo lo que Él ha creado recibe la misericordia de Allah, siendo Él Ar-Rahman. Vemos algunos ejemplos del Corán a continuación. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en la sura 20, el verso 5, el más misericordioso, ayas que nosotros no podemos comprender. Pero solamente lo que nos vamos a enfocar aquí es sobre su misericordia, el más misericordioso, Ar-Rahman. ¿Ok? Luego dice, Alal arshi istawa. Él se estableció en su trono. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Pero lo que sí sabemos de este verso es que derramó su inmensa misericordia sobre toda la creación. Fue en este momento, al crear toda la creación, que Él derramó toda su misericordia y aplicó y ejerció el atributo de Ar-Rahman sobre todo aquello que Él había creado. En otro verso, en Surat Ar-Rahman, Él comienza diciendo Ar-Rahman. Luego dice Allama al-Qur'an, Khalaqa al-Insan. Quiere decir, el más misericordioso enseñó el Corán, creó al hombre. ¿Okay? Este verso muestra que su misericordia abarca a todos los seres humanos. Él dice Khalaqa al-Insan, Él creó al ser humano. Ahí incluye a las personas que desearon seguir el camino, aquellas que se alejaron del camino, aquellas que obedecieron, aquellas que no desean someterse, a todos los seres humanos. Y todos reciben este tipo de misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso Él empieza describiéndose a sí mismo o llamándose a sí mismo por su atributo de Ar-Rahman. Luego vemos en el siguiente verso, en la sura 33, el verso 43, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Y con los creyentes es compasivo. Es decir, con los creyentes es siempre misericordioso. Vemos cómo aplica la exclusividad del atributo Rahim a los creyentes, especialmente con los creyentes. ¿Okay? En este verso, Él nos muestra su atributo de Ar-Rahim. Luego Allah nos dice, Innahu huwa tawwabur rahim. En verdad, Él es quien acepta el arrepentimiento y es siempre misericordioso. At-Tawwab es otro de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala.
es un atributo exclusivo para Él y Él lo aplica o lo da a aquel que busca el perdón del Creador. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala no es At-Tawwab con toda la creación, así como es Ar-Rahman con toda la creación. At-Tawwab es para aquel que busca el arrepentimiento, aquel que busca el perdón de Allah, entonces Allah ejerce su atributo de At-Tawwab sobre esa persona, el que acepta el arrepentimiento. Y muchas veces encontramos en el Corán esta mezcla de estos dos atributos. Él es At-Tawwab y él es Ar-Rahim. Es decir, él acepta el arrepentimiento y aquel que acepta el arrepentimiento, él se vuelve nuevamente creyente, vuelve nuevamente a entrar en la fe y Allah aplica su atributo exclusivo para el creyente de Ar-Rahim. Nosotros encontramos la combinación de estos dos nombres, Ar-Rahman y Ar-Rahim. El primer lugar en donde lo encontramos siempre es en el Basmala. El Basmala es decir Bismillahirrahmanirrahim, la cual debemos recitar siempre al inicio del Corán. En otro lugar donde encontramos la mezcla de ambos atributos Ar-Rahman y Rahim es en uno de los versos de Suratul Fatiha. Estos dos atributos aparecen juntos para explicar la infinita misericordia de Allah en cualidad, en cantidad, enseñándonos que Él es el más misericordioso siempre. En cambio vemos cómo Ar-Rahim se une a otros nombres. En el ejemplo anterior vimos cómo Allah subhanahu wa ta'ala se describe a sí mismo como At-Tawwab Ar-Rahim, el que acepta el arrepentimiento, el siempre misericordioso. Ar-Raufur Rahim, Al-Ghafurur Rahim, Al-Azizur Rahim. ¿Okay? Vemos en varios versos del Corán, en varias ayat del Corán, cómo Allah se describe a sí mismo con un atributo que va de la mano de Rahim. At-Tawwabur Rahim, el que acepta el arrepentimiento, el que es siempre misericordioso. Al-Ghafurur Rahim, el que perdona, el que cura las fallas de su siervo y es siempre misericordioso. Al-Azizur Rahim, el que es poderoso, el siempre poderoso, el todopoderoso, pero al mismo tiempo es misericordioso con los creyentes, con sus siervos. Por otro lado, tenemos el atributo de Allah subhanahu wa ta'ala siendo Ar-Rahman, principalmente en las suras que fueron reveladas en Mecca. Suras como Maryam, suras como el Furqán. Estas suras que fueron reveladas en un momento crítico, cuando ambas y entre esas muchas otras, fueron introducción al din de Allah. Entonces, una de las primeras formas como Allah se presenta a sus siervos, como Él se presenta a la humanidad, es por su atributo de misericordia. Por esto es que el Corán empieza con el Basmala, con el Bismillahirrahmanirrahim. En ese momento, y inclusive hoy en día los nuevos musulmanes, las personas que aún no aceptan la fe, todas estas personas tienen y sienten una gran necesidad de saber que Allah es misericordioso. Porque muchas veces lo que nos detiene de volver a Allah es las cargas pesadas que traemos y decimos, no, yo no tengo solución, yo no tengo perdón. Lo que yo he hecho es muy grave y Allah nos dice que no, que Él está dispuesto a aceptar nuestro pasado y aceptarnos con todas nuestras fallas. Lo único que Él quiere de nosotros es que nos sometamos a Él. Por esto es que los profetas, incluyendo el último profeta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vino con el mensaje claro de la misericordia de Allah. Él fue misericordia para la humanidad. Él fue una muestra de misericordia de Allah para su creación. Y ellos fueron Bashirun, ellos fueron los que trajeron las buenas nuevas, wa Nadirun, y alertaron. Y Nadir es aquel que alerta con suavidad. Entonces, inclusive, en el atributo de los profetas de advertir a la humanidad, lo hacen con misericordia. Y es simplemente una muestra mínima de la misericordia inmensa de Allah, que nos quiere decir que no importa lo que hayas hecho, Él está dispuesto a perdonar. Él es At-Tawwab, Él es Ar-Rahim, Él es Ar-Rahman, Él es Al-Ghafur, todos los atributos de misericordia y de perdón. Él está dispuesto a perdonar, pero nosotros tenemos que decidir someternos a Él para poder ser receptores de la misericordia infinita de Allah subhanahu wa ta'ala por medio del atributo de Ar-Rahim.
Y aún a pesar de que nosotros no nos hayamos sometido a Allah subhanahu wa ta'ala, Él nos invita a mirar nuestra vida, a contar nuestras bendiciones y a darnos cuenta que siempre hemos sido receptores de su inmensa misericordia por medio del atributo de Ar-Rahman. Uno de los primeros atributos que debemos enseñar sobre Allah subhanahu wa ta'ala cuando hablamos del Islam es su misericordia. La característica de misericordia de Allah debe llevar al creyente a permanecer firme en su fe y abstenerse de desobedecerlo. Hay temor, somos conscientes de que el temor en cierto grado es el responsable o es el que causa la responsabilidad en nosotros, somos responsables de nuestros actos porque tememos a las consecuencias, conocemos la ley de causa y efecto en el mundo. Pero cuando nosotros nos conectamos de una manera aunque sea mínima con la misericordia de Allah, cuando somos conscientes de todas las bendiciones que Allah nos ha dado, aunque no somos conscientes de todas en total, pero vamos a decir que somos conscientes de algunas de las bendiciones, de las que son visibles para nosotros. Entonces, en ese momento, nosotros naturalmente desarrollamos un amor por Dios. Y ese amor nos hace sentir responsables de actuar bien, porque no queremos causar decepción de alguna manera, aunque es una palabra que de pronto es muy humana, ¿no? Y no aplica a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero no queremos quedarle mal al Creador, aunque Él conoce lo que vamos a hacer. Aunque Él sabe lo que vamos a hacer, es nuestro sentir hacia Él, es nuestro amor hacia Él. Es como cuando amamos a alguien, no queremos quedarle mal a esa persona. Ahora, nosotros no podemos comparar el amor que sentimos por un ser humano con el que debemos llegar a sentir por Allah. Pero es para que nosotros podamos entender el concepto. Si nosotros no queremos fallar al amado, no queremos decepcionar al amado, queremos siempre complacerlo, entonces nosotros no queremos caer en la desobediencia. Y eso solo surge a partir de conocer su inmensa misericordia. Porque su inmensa misericordia nos lleva a ver esos atributos maravillosos que Él tiene y todas las cosas que tenemos, que han pasado en nuestra vida, han sido a causa de su inmensa misericordia. Entonces, es el primer atributo que debemos traer a las personas. Lo primero que debemos hacer cuando llamamos a las personas a la conciencia de Allah es reconocer sus bendiciones y que todas surgen a raíz de su misericordia absoluta. Ciertamente Allah ha creado la misericordia. El día que la creó la dividió en 100 partes y retuvo 99 partes y envió una parte para todas sus criaturas. Esto está en el Bukhari. Entonces, esa parte, esa única parte que envió al universo entero, a todo lo que existe, a todas sus criaturas, es lo que lo define a Él como Ar-Rahman. De ahí parte esa misericordia. Él es Ar-Rahman con toda la creación. En base a esa una parte que Él envió a la creación. Y se reservó para sí mismo 99 partes, las cuales Él las aplicará a los creyentes en el Ájira, inshallah. De ahí el concepto de que Allah es eternamente misericordioso. Si nosotros conocemos la misericordia de Allah y sabemos que es inmensa, infinita, incontable, invaluable, ni siquiera somos capaces de contar todas las bendiciones que hemos recibido y todas ellas provienen de ese gran atributo de Allah que es Ar-Rahman. ¿Qué podemos imaginarnos de esas 99 partes que quedaron reservadas? Que Él ha reservado. Y que por ellas Él es
selectamente misericordioso con los creyentes y es eternamente misericordioso con los creyentes. ¿Qué podemos esperar? Si todo lo que hemos recibido en este día es incontable, pero solo hace parte de 1% de la misericordia de Allah. Entonces es cuando reafirmamos el pensamiento y la creencia de que la misericordia de Él es inigualable, es inexplicable, es inentendible. No hay palabras que hagan justicia a la misericordia absoluta del Creador. Ahora, si Allah subhanahu wa ta'ala repartirá esas 99 partes restantes de la misericordia, ese 99% entre los creyentes en el más allá, ¿qué pasará con los incrédulos? ¿Qué pasará con las personas que no tengan un buen resultado de sus obras en el dunya? Y el día del juicio se encuentren con que tienen que pagar una pena. Pues Allah subhanahu wa ta'ala los tratará con absoluta justicia. Y les dirá, no se dirijan a mí y permanezcan en el infierno. Eso está en la Sura 23, el verso 108. Porque ellos no son merecedores de la misericordia de Allah. Recibieron la misericordia absoluta de Allah en el dunya, no fueron conscientes de Allah, no fueron gratos con esa misericordia que recibieron y no buscaron ser receptores de la misericordia en el más allá. Así que recibirán justicia pura. Así que quien no se beneficie de su misericordia en este mundo, no recibirá misericordia de su parte en el más allá. Y beneficiarse de su misericordia en este mundo es reconocerla. Porque todos somos receptores de la misericordia en este mundo. Pero la mayor misericordia que Él nos ha dejado es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Corán. Es la guía. Y si nosotros no tomamos ventaja de eso que Él nos ha dejado, si nosotros rechazamos su misericordia en este dunya, no podremos recibir su misericordia en el más allá. Entonces, no vale con simplemente reconocer sí, Allah es misericordioso. Es que eso requiere una respuesta de mi parte y esa respuesta debe ser sumisión a Él. Al final, el mensaje del Islam es muy básico. Es conciencia de Allah y sometimiento a Él. El despertar de la negligencia, reconocerlo a Él y someternos a Él. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Someternos al Creador. Y someternos al Creador nos lleva en la vida del más allá a ser receptores de otro nivel de su misericordia, del 99% que Él ha reservado para Él. Hay algo que nosotros no debemos olvidar, que la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala no nos haga olvidar esa parte, porque todo en esta vida tiene un balance, y es que nosotros nunca debemos olvidar nuestra naturaleza de siervos de Allah. Y un siervo, su propósito es servir a su amo. Nuestro único Dios, nuestro único amo, nuestro único Señor es Allah subhanahu wa ta'ala. Y nuestra misión en este mundo es tomar conciencia de ese papel. Es tomar conciencia de que basado en su misericordia existimos. Y que nos trajo a este mundo con un solo propósito, que es adorarlo a Él. Es reconocerlo. Entonces, si nosotros vivimos en la negligencia, si nosotros vivimos en la desobediencia, es una forma de kufr. Es una forma de ocultar la verdad. Y es ciertamente una forma de rechazar la bendición más grande, la misericordia más grande que Allah nos ha enviado, que es su guía. Recibimos la misericordia absoluta de Allah porque somos creación. Dependemos de su misericordia. Pero aparte de eso, Él quiere que los seres humanos tomen conciencia y se sometan a la ley de Allah. Y la ley de Allah es misericordia para la humanidad. Y ese sometimiento voluntario, ese sometimiento consciente, esa acción de soltar
de dejar de tratar de gobernar nuestra vida y dejar que Allah subhanahu wa ta'ala tome el control, es lo que nos lleva a recibir su misericordia eterna en el más allá. Esta es la relación que existe entre estos dos atributos, Ar-Rahman y Ar-Rahim. Otros sabios piensan que Ar-Rahman se refiere a los atributos o a las bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala que son visibles, que son grandes, que son contables. Y Rahim es su atributo con respecto a las bendiciones de Allah que son sutiles, que son invisibles a nuestros ojos, pero que están ahí todo el tiempo. En todo caso, estos son dos atributos de Allah que se complementan el uno con el otro, en la vida de este mundo y en la vida del más allá. Uno de esos atributos los recibimos simplemente por existir y el otro debemos buscar ser receptores de él, que es el segundo tipo de misericordia, que es otro nivel de misericordia y es eterno. Entonces le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude a ser conscientes, a despertar a esa gran realidad que es la existencia de un único Dios y que nos ayude a someternos a aquello que Él nos ha revelado para ser receptores de su misericordia eterna en el más allá. Con esto culminamos. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.